Noche con todos. Bueno, como ya algunos saben, mi nombre es Sergio Zavala, junto a Brian Mondragón, somos parte del grupo Medichineando. Y bueno, vamos con esta parte de 1.4, ¿no? De lo que ya habíamos estado avanzando, la fisiología cardiovascular. En esta oportunidad hablaremos sobre todo lo que es la regulación del gasto cardíaco, ¿no? Cosa que es bien muy importante y va a estar muy orientado a la clínica, que es lo que realmente quiero, ¿no? Que ustedes se lleven en este momento. Bien, también aprovecharé algunas partes de la exposición para hablar un poco de farmacología, ¿ya? Muy bien, entonces comencemos. Bien, primero, esto no voy a ahondar demasiado, solo voy a comentar la inervación autónoma que tiene el corazón, ¿ya? Para entender un poco cómo es esto del el estímulo simpático, el estímulo parasimpático, ¿no? Bueno, como ya sabemos, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes, ¿no? Tanto unas vías simpáticas como unas parasimpáticas, ¿no? Bueno, el corazón va a estar inervado por estas, tanto por el parasimpático, como sabemos, su neurotransmisor va a ser la acetilcolina, ¿no? Como vemos aquí, y el simpático, la noradrenalina, ¿no? Entonces, estas van a tener algunos lugares donde van a inervar, específicamente en el corazón, ¿sí? El parasimpático va a tener la inervación principalmente de las aurículas, ¿ya? Aurículas, o sea, músculo auricular, ¿sí? Pero sobre todo de parte del sistema de conducción. O sea, van a inervar, como lo ven aquí en la imagen, a las células que conforman a esos cardiomiocitos especializados, ¿sí? Del nodo sinusal. Recordemos que es el marcapaso, ¿no? Principal para la transmisión del impulso eléctrico para que se dé todo ese proceso de contracción, relajación, ¿no? Se conduzca lo que es el potencial de acción, lo que ya hemos visto en clases pasadas. Muy bien, entonces, tanto el parasimpático como el simpático van a inervar, y eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta aquí, van a inervar tanto al nodo sinusal como al nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Por ende, va a haber una, va a haber una regulación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? De la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, recordemos que la frecuencia cardíaca, dentro de las propiedades del corazón, ¿qué tipo de propiedad era? El cronotropismo, ¿no? Cronotropismo, que prácticamente era también parte del automatismo cardíaco, ¿no? Muy bien. Ahora, por el lado del simpático, ¿sí? Sistema nervioso autónomo y el simpático también va a inervar, como ya he dicho, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, pero este también va a inervar lo que es el músculo ventricular, ¿no? El cardiomiocito ventricular. Más no el parasimpático, tiene muy poca inervación a nivel ventricular, ¿ya? Por eso vemos aquí el esquema, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué, qué de importante saber esto, no? Ah, es que el simpático, al inervar el músculo, el cardiomiocito ventricular, pues va a cumplir una función de estimular la contracción, ¿sí? ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama inotropismo, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos que el simpático tanto va a regular el cronotropismo, ¿sí? Cronotropismo, y por el otro lado, el inotropismo. Que del simpático sea estimulante, o sea, un cronotropismo positivo, y también estimula la contracción, por lo tanto, un inotropismo positivo, ¿sí? Y el parasimpático sea lo contrario. El parasimpático lo que va a hacer es un cronotropismo negativo y un inotropismo, bueno, el inotropismo no lo toma mucho en cuenta porque no inerva el músculo cardíaco ventricular, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan en esta lámina. Chicos, ahora, es evidente que, claro, no solo la inervación va a ser al corazón, como ustedes saben ya, el sistema nervioso autónomo inerva todos los órganos del cuerpo. A nivel cardiovascular, pues el corazón y también los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, para explicar un poco, el simpático lo que va a hacer es estimular acá el músculo liso, si el músculo liso de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a estimular la contracción, ¿sí?
la contracción, va a haber vasoconstricción. En cambio, el parasimpático lo que va a hacer es vasodilatar, ¿sí? O sea, relaja, inhibe la contracción, relaja, ¿ya? Son conceptos generales que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Otra cosa más, sabemos de que se va a liberar un neurotransmisor, correcto, ¿sí? Se libera un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor parasimpático? La acetilcolina, ¿sí? Pero este se va a unir a un receptor. El receptor en el corazón, ¿sí? Por el lado del simpático. Ya vamos a ir por el lado del simpático porque es lo más importante. El neurotransmisor es la noradrenalina, ¿sí? Pero este neurotransmisor se va a tener que unir a un receptor, que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Un receptor. Entonces acá tengo la noradrenalina y se va a unir a su receptor para que luego haya toda esa vía de señalización intracelular para que se dé luego la contracción, ¿sí? ¿Y ese receptor cuál es? ¿Qué tipo de receptor adrenérgico? Porque estamos en simpático, ¿no? ¿Qué tipo de receptor adrenérgico es? En el corazón es beta 1, ¿ya? Vayan acordándose, beta 1, ¿sí? Beta 1. En cambio, el receptor a nivel del vaso sanguíneo va a ser alfa 1, ¿sí? Alfa 1. Alfa 1 también va a haber beta 2, que ya veremos qué es lo que pasa cuando se unen a ese tipo de receptor, ¿sí? Listo. Esta es solo una generalidad, ¿no? Muy bien. ¿Sí se está viendo, sí se está viendo bien la imagen? ¿Me pueden decir, por favor? Sí. Sí, listo. Gracias. Muy bien. Ahora sí entramos al tema, ¿ya? El gasto cardíaco. ¿Cómo entendemos esto del gasto cardíaco, no? Entonces, el gasto cardíaco, miren, esta imagen intenté hacerla por el hecho de entenderlo gráficamente cómo es que el corazón trabaja, ¿ya? Miren, chicos, el corazón es una máquina, correcto. Es una máquina en forma de bomba, ¿no? Porque va a eyectar sangre. Listo. Entonces, en este esquema, lo que el corazón necesita hacer es llevar desde un punto, ¿sí? Desde un inicio hasta una meta, ¿ya? Eso es lo que el corazón está haciendo en este momento. ¿Y cuál es esa meta? Ah, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la meta, ¿sí? Pero la meta es que tenga un gasto cardíaco óptimo, ¿sí? Gasto cardíaco óptimo. ¿Cómo lo hace? Ah, ya. Entonces, el corazón se carga, ¿sí? Se carga, o sea, eso es lo que nosotros llamamos la precarga, esta mochilita que el corazón debe llevar, ¿sí? Que en otras palabras es cuánta sangre le llega al corazón para que luego este lo pueda llevar hacia un gasto cardíaco óptimo, ¿sí? Entonces, el corazón necesita llevar esta mochila, esta precarga, ¿sí? Y entonces, con el corazón, con su fuerza, que es la contractibilidad, va a poder llevarlo, ¿sí? Va a poder llevarlo. Pero ojo, dense cuenta que el camino es empinado. Esa resistencia, ¿sí? Esos baches que van a haber, esas lomas que va a tener que subir el corazón, es la llamada poscarga, ¿sí? Entonces, toda resistencia, ¿sí? Toda resistencia a que el corazón cumpla su función como bomba, ¿sí? Va a ser la poscarga. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos aquí algunos, algunos conceptos claves, ya chicos, como que la precarga, ¿sí? Que va a ser un factor importantísimo para tener un buen gasto cardíaco, la contractibilidad, ¿sí? Que es lo que el corazón, cómo el corazón puede bombear tanto, y la poscarga, que es la resistencia a la eyección de la sangre. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Todo esto para qué? Para tener un buen gasto cardíaco. Ahora, el corazón no lo hace una sola vez. Va y regresa, va y regresa, va y regresa. ¿Qué factor es ese? La frecuencia cardíaca. ¿Sí? La frecuencia cardíaca. Entonces, óptimo va a ser si va y regresa una mayor cantidad de veces, ¿sí? Hasta cierto punto. ¿Qué tal si el corazón disminuye su contractibilidad? Ah, no vamos a llegar a un gasto cardíaco óptimo. ¿Qué pasa si yo le doy mucha precarga? O sea, lo cargo demasiado al corazón. Llega un momento en que el corazón no va a ser suficiente para que lleve eso hasta la meta, hasta el gasto cardíaco óptimo. ¿Qué pasa si la postcarga está mucho más empinada? Ah, entonces va a haber una mayor resistencia a que el corazón pueda llegar a un gasto cardíaco óptimo.
¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasaría si ya está muy empinada y yo hago y lo bajo, ¿no? Lo hago más plano a la poscarga. Ah, entonces ahí estoy tratando ya prácticamente lo que es una insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, estos son los factores más importantes para lo que es la regulación del gasto cardíaco. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, un dato importante. Mira, tengo aquí precarga, punto 1. Tengo aquí contractibilidad, punto 2. Tengo aquí poscarga, punto 3. ¿Sí? Punto 3. Entonces, estos van a ser factores principalmente de qué? Del volumen sistólico. Del volumen sistólico. ¿Sí? Ahora, el volumen sistólico junto a la frecuencia cardíaca van a darnos el gasto cardíaco. Y ese justamente es la fórmula que ustedes de repente ya han visto, ¿no? Y todos conocemos. Entonces, tenemos que el gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ahora, este gasto cardíaco necesita ser óptimo ¿para qué? Ah, porque este también va a ser factor para la presión arterial, como lo vemos aquí. ¿Sí? Porque el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, que ya le explicaré posteriormente, nos va a dar la presión arterial. ¿Sí, chicos? Entonces, la presión arterial, específicamente la presión arterial media, ¿ya? Que ya luego explicaremos, es prácticamente la presión con que se irrigan los tejidos, ¿sí? Con qué presión llega la sangre hacia los tejidos. ¿Qué pasa si la presión está muy baja? Ah, entonces los tejidos no se van a perfundir muy bien. Ah, ¿y qué sucede, por ejemplo, si yo disminuyo el gasto cardíaco? El corazón no tiene su gasto cardíaco óptimo, entonces disminuye la presión arterial, obviamente, ¿sí? Ahora, nos vamos a centrar específicamente a lo que es el gasto cardíaco, ¿ya, chicos? Entonces, el gasto cardíaco va a ser el volumen sistólico. Ahora, recordemos cuando estábamos estudiando el ciclo cardíaco, que el volumen sistólico es el volumen, sístole era eyección, ¿no? Entonces, el volumen de eyección. Entonces, teníamos nosotros que el corazón, ¿sí? El corazón, aquí el corazón, ¿sí? Entonces, el corazón tenía un volumen tele diastólico, ¿no? O sea, el volumen después de la diástole, o sea, después del llenado, ¿sí? Entonces, ese era un volumen que, bueno, teníamos, por ejemplo, 120 mililitros, ¿no? Luego había un volumen que se eyectaba, ese es el volumen sistólico, ¿sí? Y al final quedaba un pequeño volumen restante ahí, ¿sí? Un volumen residual, que es el volumen telesistólico. Muy bien. Entonces, la eyección aquí sí son 120, aproximadamente acá son 70 mililitros. El volumen sistólico y acá sobra 50 mililitros. ¿Ya? Entonces, ese es el volumen sistólico, o sea, el volumen que se ha eyectado en esa contracción. ¿Ya? Entonces, el volumen sistólico es el volumen que se ha eyectado en, en ese latido, o sea, el volumen en cada latido. ¿Correcto? Muy bien. La frecuencia cardíaca va a ser el número de latidos, ¿sí? El número de latidos por unidad de tiempo, que en este caso, minutos, ¿sí? Entonces, matemáticamente tenemos que se va latidos, ¿y qué nos queda? Ah, nos queda volumen sobre minuto. ¿Qué quiere decir? Que el gasto cardíaco se va a definir como la cantidad de sangre que se va a inyectar durante un minuto. ¿Sí, chicos? Ese es el gasto cardíaco. Muy bien. Seguimos. Ahora, el volumen sistólico va a tener los factores que ya les comenté. 3 factores importantes. La precarga, la contractibilidad y la poscarga. Ahora, cualquier variación de estos va a variar el volumen sistólico, obviamente, y por ende también el gasto cardíaco. Y si varía el gasto cardíaco, también varía la presión arterial. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la precarga va a estar sujeta a una ley muy importante. ¿Sí? Ahorita vamos hablando de generalidades porque cada punto lo vamos a desarrollar. ¿Sí?
Acá vamos a hablar de la ley de Frank, la famosísima ley de Frank Starling, ¿sí? De Frank Starling. Muy bien. Entonces, esta ley de Frank Starling, aquí vamos a tener, por ejemplo, la distensibilidad ventricular, el retorno venoso, que va a ser muy importante también en la precarga, ¿ya? La sístole auricular, ¿ya, chicos? Pero todos estos están sujetos a la ley de Frank Starling, que le explicaremos a continuación. Luego tenemos la contractibilidad, que es prácticamente el inotropismo, ¿no? Una de las propiedades del corazón. Entonces va a haber factores que van a inhibir y van a estimular el inotropismo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, también vamos a poder variar la contractibilidad. La poscarga, pues va a ser la resistencia a la salida de la sangre que se va a inyectar, ¿sí? Entonces, esta va a estar sujeta a otros factores como la impedancia aórtica, la geometría ventricular y la resistencia vascular periférica también, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a explicar uno por uno, ¿sí? Con algunos ejemplos clínicos. Bien, comencemos con la precarga. La ley de Frank Starling. Yo lo tomo la ley de Frank Starling con una frase, ¿no? Dice, entre más me estiro, más me contraigo. A ver, ¿cómo es eso de que entre más me estiro, más me contraigo? Recuerden que el músculo cardíaco es de hecho, el músculo tiene la capacidad de estirarse, ¿sí? De distenderse y también de qué, como músculo que es de contraerse, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo al músculo lo vamos a representar por la sarcómera, como lo vemos aquí, ¿sí? Yo va a tener una longitud inicial, ¿sí? Esta es la longitud inicial que vemos acá, la sarcómera. Muy bien, lo vamos a ir estirando. Lo estiramos, perfecto. Ya tenemos una longitud de 2 nanómetros, acá, hasta acá, ¿ve? 2 nanómetros. Muy bien, este es el punto 1. En el punto 2 vemos que ya le hemos estirado hasta 2 nanómetros. Vamos a seguir estirándolo. Perfecto, lo seguimos estirando, ¿ve? Hasta 2.5, ¿sí? Nanómetros, el 3, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, chicos, ¿qué sucede? Yo estiré, ¿sí? Yo estiré el punto 2, yo lo estiré, la sarcómera, y me va a dar una fuerza de contracción, fuerza 1, ¿ya? Perdón, fuerza 2 lo voy a poner, fuerza 2. Ahora, yo estiré más y tengo la sarcómera y una longitud 3, tengo una fuerza 3. ¿Ustedes cuál creen que es mayor, la fuerza 2 o la fuerza 3? Según la ley de Frank Starling, si entre más me estiro, más me contraigo, pues la mayor va a ser la fuerza 3. Claro, porque va a estar más estirado. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con una liga, ¿no? Se han dado cuenta que en las ligas, si tú estiras un poquito y lo sueltas, pues la fuerza va a ser una fuerza, ¿no? Entonces tú le estiras mucho, mucho, mucho más y lo sueltas, va a golpear tu mano con mucho más fuerza. Lo mismo sucede aquí con la fibra miocárdica, ¿no? Con el cardiomiocito. Muy bien, pero ojo, chicos, la ley de Frank Starling tiene un límite, y este es el límite, justamente esto, ¿sí? Entonces acá aumenta la fuerza, ¿sí? Aumenta la fuerza, pero va a llegar a un punto en que si yo estiro demasiado, ¿qué va a pasar con los filamentos de actina y miocina? Ah, estos ya no van a tener la unión adecuada. Miren, este queda libre, mira, estos filamentos estas cabezas de miocina, quedan libres, ya no están sujetas a la actina. Y para la contracción nosotros necesitamos que estén juntos, tanto las cabezas de miocina con el sitio de unión de la actina, ¿sí? Entonces, si yo lo voy separando más, miren acá, ve, si yo lo voy separando más, ya no hay sitio de unión, ya no hay una unión, ya no hay enlace. Por lo tanto, ¿va a haber contracción? Ya no va a haber contracción. Entonces, la tensión va a ir disminuyendo conforme se va estirando mucho más y más y más. Eso mismo sucede con la liga, porque si yo estiro, lo estiro, lo estiro, por ejemplo, ustedes, de repente, algunos por ahí ha estado gordito, ¿no? Un buen tiempo estuvo gordito y su pantalón lo estiró, su buzo lo estiró, lo estiró, estiró, y después se adelgazó, ese elástico del pantalón regresó, ya no regresó, se quedó estirado, porque llegó un momento en que
esa propiedad de elasticidad ya no, ya no se puede, pues, ¿no? En este caso, específicamente en el cardiomiocito, es porque la unión de la cabeza de miocina con la actina ya no se da, ¿sí? Dense cuenta de eso, ¿ya, chicos? Muy bien, entre más me estiro, más me contraigo, pero hasta cierto límite, ¿ya? Es la ley de Frank Starling. Bueno, esta es una teoría en donde se dice que esto también por el estiramiento. Miren, fíjense, sucede aquí que hay una proteína, la tinina, ¿ya? Que es la que une tanto, hay una unión tanto de la actina como la miocina, como vemos acá, ¿no? La tinina. ¿Qué sucede? Miren, si yo lo estiro, si yo le estiro, yo estiro para acá, yo le estiro para allá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ah, entonces si yo le estiro, las cabezas de miocina se van a unir más con la de actina, como lo vemos aquí, miren. Este es el paso 1 y ahora el paso 2. Se unen más, ¿ve? ¿Sí? Entonces hay esta teoría de que al estirar, la tinina hace de que se unan mucho más, se acerquen más las cabezas de miocina con los filamentos de actina. Y al acercarse más, bueno, van a tener mayor relación y por lo tanto va a haber una mayor fuerza de contracción. ¿Ya? Es una teoría. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya explicamos lo que es la ley de Frank Starling. Ahora sí vamos a ir a cada uno de los factores. Les había comentado que uno de los factores más importantes es el retorno venoso. ¿Ya? El retorno venoso. Muy bien. Hasta ahí, sí se me está escuchando bien, sí se está entendiendo. A ver, chicos, ahí me responden. Sí. Ya, Pinta, se chévere. escucha bien. Listo, bacán, bacán. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de los factores, ¿ya, chicos? Miren, primer factor, retorno venoso, ¿sí? El retorno venoso. ¿Cómo definimos nosotros lo que es el retorno venoso? El retorno venoso va a ser la cantidad de sangre que retorna a la aurícula izquierda, ¿sí? Pero también podemos tomar como referencia a la aurícula derecha. En realidad, hacia el corazón, ¿ya? Entonces, la cantidad de sangre que retorna al corazón, que llega al corazón. Ahora, dentro del retorno venoso, un factor importante va a ser la volemia. Claro, porque si nosotros tenemos una cantidad de sangre en toda la circulación, ¿ya? En toda la circulación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una hemorragia? ¿Sí? Hay una hemorragia, como vemos en la figura. Pues la cantidad de sangre que va a llegar al corazón, obviamente va a ser menor, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si nosotros hemos perdido, pongamos por aquí, un 30% de la sangre? Entonces estamos en un shock hemorrágico grado 2, ¿no? Entonces, 30% de la sangre es un montón, chicos. Es un montón. Entonces, la cantidad de sangre que va a llegar al corazón se va a reducir de forma importante. Por ende, si le llega poca sangre, ¿ustedes creen que va a inyectar la misma cantidad de sangre? Pues no. Va a intentar, sí, pero no va a poder inyectar la misma cantidad de sangre. Por ende, el volumen, si yo estoy hablando de que no va a poder inyectar la misma cantidad de sangre, o sea, el volumen, estoy hablando de que el volumen sistólico va a estar reducido. Por ende, si el volumen sistólico está reducido, pues también va a estar reducido ¿quién? El gasto cardíaco. Si está reducido el gasto cardíaco, puede que esté también reducido la presión arterial, claro. Mire, fíjense cuando ya hay una reducción importante del volumen de sangre. Mire qué pasa con la presión arterial. Comienza a disminuir. 90 sobre 50, 80, 85 sobre 45, que es una hipotensión más severa, ¿no? Entonces aquí comienza a hemodinámicamente hacerse inestable, ¿sí? Lo que llamamos un shock hemorrágico. ¿Ya, chicos? Caso contrario sucede con las transfusiones. Entonces ya, está sangrando el paciente. Ahora nosotros comenzamos a darle fluido, ¿sí? Fluido a chorro, a chorro, a chorro. Le damos fluido y comenzamos a normalizar la volemia. Entonces, el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco. Entonces va a comenzar a aumentar poco a poco, ¿sí? Va a comenzar a aumentar poco a poco. Muy bien. Ahora, no solo con una hemorragia la volemia va a disminuir, ¿ah? ¿Qué otra causa también puede disminuir la volemia? Por ejemplo, la misma deshidrataciones severas, ¿no? Por ejemplo, recuerdan, ¿no? La infección de cólera. Entonces, había unas diarreas, pero alucinantes, ¿no? Entonces, a chorros, se deshidrataban muy rápido.
Los vómitos también recurrentes pueden deshidratar mucho. La sudoración, ¿no? Ahora que estamos en verano, sales a correr, supongamos, no llevas ni una gota de agua, eh, entonces comienzas a deshidratarte. ¿Puedes llegar a una deshidratación severa? Claro, sí puede llegar a una deshidratación severa, ¿no? Entonces, sucede eso ya, chicos. Entonces, la bulimia, deshidratación, por ejemplo, el uso de diuréticos, ¿no? A veces se nos pasa un poco, por eso siempre hay que estar monitorizando lo que es el balance hídrico, ¿no? Ya sea por la diuresis y todo ello. Porque se nos pasa un poco los diuréticos, podemos también disminuir la bulimia, ¿no? Y por ende el volumen sistólico y todo lo que ya acabo de mencionar. Muy bien, seguimos. Ahora, otro factor del retorno venoso es la bomba muscular. Sucede de que el 40% de la sangre que llega al corazón va a ser de los miembros inferiores. El 40%. El 40%. Entonces, ¿qué pasa? Aquí va a haber un efecto de bomba, ¿sí? Y como vemos aquí en la imagen, miren, tenemos aquí las venas, ¿sí? Tenemos aquí una vena. Entonces, la vena va a tener unas valvas, ¿sí? Van a tener unas valvas. Entonces, la sangre que está circulando por aquí, ¿qué sucede cuando uno hace la extensión en este caso, del pie, ¿no? Perdón, del pie. Entonces, el músculo, ¿sí? Los gastronemios, los gemelos, se contraen. ¿Y qué pasa con toda esta columna de sangre que hay por encima de esta contracción? Se propulsa, ¡pum! Se bombea. Entonces la sangre va a ir con mayor fuerza hacia regiones superiores, ¿no? Más proximales al corazón. Ese es el bombeo muscular que se da en los miembros inferiores. Es por ello de que cuando uno no camina, está estático, tanto parado como sentado, ¿sí? Pues se va a acumular, se acumula la sangre en los miembros inferiores, se puede acumular la sangre en miembros inferiores. Y esto ocasiona de que estas venas se distiendan más y por ende también puedan dañar estas válvulas, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar lo que es la insuficiencia venosa crónica, chicos. Se dilatan, se hacen tortuosas estas venas, ¿no? Las más visibles, por supuesto, obviamente, son las superficiales, pero las que más clínica dan son las profundas, ¿no? Entonces, insuficiencia venosa crónica, ¿no? Bien, chicos, entonces a caminar, ¿ya? Bomba muscular, mayor retorno venoso. Ahora, ¿qué más? Los cambios de posición. Entonces, usted no ha visto, por ejemplo, paciente que se desmaya. Se desmayó, perfecto, ya listo. ¿Ahora qué hago? Levántele las piernas, pues. De repente se desmayó porque hubo muy poco flujo de sangre hacia el cerebro, ¿no? Muy poco flujo de sangre hacia el cerebro. Entonces, ¿qué hago? Le elevo las piernas ¿para qué? Para que por gravedad, ¿sí? Por gravedad, la sangre regrese más hacia el corazón, hacia el centro, ¿sí? Entonces va a haber mayor retorno venoso. Y entonces aquí vemos algunas posiciones que se da. Esta es la posición de shock, ¿sí? Cuando el paciente está desmayado, ¿sí? Hay hipotensión y todo ello, por lo tanto hay pérdida de conciencia, lo que llamamos síncope. Elevamos las piernas, mayor retorno venoso, por lo tanto, mayor volumen sistólico, se eyecta más sangre del corazón, ¿sí? Por lo tanto, mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial y por ende también mayor cantidad de flujo de sangre que llega al cerebro, ¿sí? Entonces, el paciente comienza a recobrar la conciencia. Muy bien. Ahora, ¿qué posición se llama? ¿Qué posición es esta? La Trendelenburg, ¿ya? La famosa posición de Trendelenburg. Entonces, esta posición de Trendelenburg hace de que la sangre, pues, hay un mayor retorno venoso, haya menor flujo de sangre, ¿sí? En los miembros inferiores para que vaya hacia el centro, hacia el corazón, ¿no? Hacia el corazón. Pero esto puede llevar a ciertos efectos adversos. Por ejemplo, ¿qué? Edema facial, claro, porque de hecho que de los miembros inferiores va a regresar, pero de la cara, de la cabeza, pues va a haber un aumento. Por eso también hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen hipertensión endocraniana. Por eso, aumente la presión intracraneal y si el paciente ya tiene una hipertensión endocraniana, puede exacerbar la hipertensión endocraniana, ¿ya? Así que tener cuidado. ¿Qué más? La aspiración de contenido gástrico, tener también cuidado. Bueno, y una serie de efectos adversos. Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, Trendelenburg se usa mucho en sala de operaciones?
por ejemplo, cuando se hace cirugía de abdomen o de aparato genitourinario, ¿no? Para, claro, el retorno, mayor retorno venoso, ¿sí? Pero también para evitar de que haya mayores sangrado, ¿no? A este nivel. La recuperación de síncope vasovagal, como ya había explicado, ¿no? Y la misma hipotensión, ¿no? La misma hipotensión. Bien, ese es el cambio de posición. Ahora, había una bomba muscular, pero también existe una bomba torácica, entre comillas bomba torácica. Ahorita voy a explicar por qué mal llamada bomba torácica. Miren, tanto en la mecánica respiratoria, ¿sí? Expiración como inspiración. Todo esto es un juego de presiones, ¿ah? Porque cuando uno quiere inspirar, ingresar aire, ¿sí? A los pulmones, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va a generar una presión negativa dentro, una presión negativa dentro, en comparación con afuera, positiva. ¿Por qué? Porque por principio físico siempre va de positivo de mayor presión a menor presión. ¿Correcto? Entonces, en la inspiración necesito generar una presión negativa con respecto afuera, a la atmósfera, para que ingrese el aire. Ahora, ¿cómo genero esa presión negativa? Pues utilizo la caja torácica, pues. ¿Como cuál? ¿Cuál es el músculo principal en la inspiración? El diafragma. Entonces, el diafragma al principio está relajadito, miren acá, como una cúpula, recuerdan, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Se contrae. Entonces, reduce, perdón, amplía el diámetro, tanto céfalo-caudal, ¿no? Amplía este diámetro, lo amplía, ¿sí? Lo amplía. Entonces, al ampliar, si yo aumento el volumen, disminuyo la presión. ¿Recuerdan la clase pasada? Si aumento el volumen, disminuyo la presión. Por lo tanto, si yo también acá, los músculos intercostales externos, ¿no? Yo amplío la caja torácica, tanto por forma lateral, tanto de forma anteroposterior y también de forma cefalocaudal con el diafragma, generando la presión negativa, ¿no? La presión intratorácica negativa. Perfecto. Caso contrario sucede en la expiración, porque si yo quiero que salga el aire, ¿sí? Que vaya desde los pulmones hacia la atmósfera, pues necesito generar una presión positiva, ¿sí? Para que, con respecto a la atmósfera, que es presión negativa. ¿Y cómo genero presión positiva? Pues reduzco el volumen. Por lo tanto, los músculos intercostales internos hacen de que el diámetro lateral disminuya, ¿no? Y además también, ¿qué pasa? Se relaja el diafragma. Por lo tanto, el diámetro cefalocaudal también se reduce, generando esto menor volumen, pero mayor presión. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, aquí sí va a poder salir el aire, ¿no? Y aquí va a poder entrar. Listo. Hasta ahí solo he explicado un poco de fisiología respiratoria. Pero ¿qué tiene que ver esto con el retorno venoso? Ya. Sucede de que, esperen, voy a cambiar de color. Sucede de que cuando uno, cuando uno disminuye la presión intratorácica, ¿sí? ¿Qué sucede con la presión intraabdominal? Mire, por un lado el diafragma había hecho de que el volumen en el tórax aumente, por lo tanto disminuye la presión, correcto. Pero ¿qué ha pasado con el abdomen? Ha disminuido el volumen. Claro, pues ha disminuido el volumen porque el diafragma está yendo hacia abajo, como estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá disminuye el volumen y por ende también ¿qué va a pasar con la presión intratorácica? Perdón, intraabdominal. ¿Qué va a pasar? Pues se va a hacer más positiva. ¿Sí? Se va a hacer más positiva. Entonces va a aumentar la presión intraabdominal. Y por otro lado, en la expiración, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más negativa. ¿Sí? Se va a hacer más negativa. O sea, va a disminuir la presión intraabdominal. Entonces, con respecto de la presión intratorácica, con respecto a la presión intraabdominal, ¿de dónde a dónde iría el flujo de sangre? Si va de mayor a menor, pues tendría que ir del abdomen hacia el tórax. Por supuesto, ya no hay mucha resistencia. Entonces, la sangre venosa tendería a ir más del abdomen hacia el tórax en inspiración. ¿Por qué? Porque hay una menor presión intratorácica. ¿Sí? El flujo, pues chicos, de mayor hacia menor. ¿Se dan cuenta?
Caso contrario sucede en la expiración, porque en la expiración, claro, va a haber flujo de sangre que va a ir, correcto, pero no va a ser tanto, no va a ser tanto como en la inspiración, porque acá se generó una presión intratorácica positiva, ¿no? Y acá ha disminuido la presión abdominal, por lo tanto va a llegar poquita sangre va a llegar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, moraleja o mensajito, ¿qué va a pasar con el retorno venoso en la inspiración? Ah, ya sé que la presión intratorácica disminuye, la presión intraabdominal aumenta, por ende va a llegar con mayor rapidez la sangre hacia el corazón. Ah, el retorno venoso aumenta. Listo. Ah, en la expiración, ¿qué va a pasar? Ah, como yo estoy ejerciendo presión positiva intratorácica, pues, y la presión intraabdominal ha disminuido un poquito, pues la sangre no va a llegar con tanta fuerza, ¿correcto? Entonces el retorno venoso tiende a disminuir. ¿Se dan cuenta? Entonces, en expiración, el retorno venoso tiende a disminuir un poco. En inspiración, el retorno venoso tiende a aumentar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, otra cosita más. Si aumenta el retorno venoso aquí, entonces va a haber más sangre en la aurícula derecha. ¿Sí? Va a haber más sangre en la aurícula derecha. Luego va a ir al ventrículo derecho, luego, bueno, a los pulmones, regresa, se oxigena, regresa, después de 3 o 4 ciclos, ya está en la aurícula izquierda, de ahí va hacia el ventrículo izquierdo y de ahí se eyecta. ¿Sí? Se eyecta. Pero acá hay un datito ya, chicos, miren, cuando entre más sangre llegue a la aurícula derecha, acá va a haber unos receptores, que lo voy a explicar a continuación, ¿ya? Luego lo voy a explicar. Y este va a estimular, en la aurícula va a haber un varoreceptor. Entonces va a decir, uy, me está llegando demasiada sangre. ¿Qué quiere decir? Entonces, corazón, te está llegando mucha precarga. Ahora sí, contráete bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y también, en parte, aumenta la contractibilidad, el inotropismo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Con esto, podemos explicar esto, ¿eh? Mire, aquí ve. Vamos a darle una mnemotecnia, Betty. Ponemos aquí, Betty. ¿Cómo es esto de Betty? Ah, ya. Va a haber taquicardia relativa, sí, va a haber taquicardia relativa en la inspiración. Esta es la T de taquicardia, ¿ya? Taquicardia. Taquicardia en inspiración. En inspiración. ¿Sí? Por lo que ya expliqué. ¿Por qué? Porque va a haber mayor retorno venoso, va a haber estímulo de esos receptores auriculares, ¿sí? Por lo tanto, mayor frecuencia cardíaca. Por eso, taquicardia, ¿sí? Con respecto a la expiración, en la expiración se da una bradicardia relativa. Bradicardia no netamente bradicardia, porque bradicardia es cuando está por debajo de los valores normales. Y acá sí está dentro de los valores normales, sino que con respecto a la inspiración, la frecuencia cardíaca aquí, la frecuencia cardíaca está más disminuida. Entonces, aquí en la expiración hay una bradicardia relativa, entre comillas, y en la expiración tiende a haber una taquicardia relativa. ¿Ya, chicos? Pero dentro de los valores normales. Como vemos aquí en la imagen, tengo aquí la inspiración, vemos de que está mucho más corto entre onda R y onda R. En cambio, en la expiración se alarga más, ¿no? Se alarga más. Entonces, aquí la frecuencia cardíaca está más baja que en la inspiración. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí se está entendiendo? Sí, Listo, listo. Ahora, algunos ejemplos también de patología de la bomba torácica. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar si yo aumento la presión intratorácica? Si yo aumento la presión intratorácica, como sucede fisiológicamente en la expiración, pues va a haber un menor retorno venoso. Pero ¿qué pasa si yo aumento demasiado la presión intratorácica? Ah, entonces el retorno venoso se va a venir abajo. Correcto. Y si el retorno venoso se viene abajo, el volumen sistólico también, por ende el gasto cardíaco también, por ende la presión arterial también. Muy bien. Entonces,
Mire, ejemplo de ello es un neumotórax de tensión, ¿sí? Neumotórax de tensión. ¿Qué sucede? Ingresa aire, ¿sí? Ingresa aire a la cavidad, al espacio pleural, ¿sí? Entre tanto la pleura parietal, la pleura visceral, ¿sí? Y lo que hace es comprimir, ir comprimiendo al pulmón, ¿sí? O sea, hay una telectasia aquí. Entonces, se colapsa el pulmón, ¿sí? Pero por ende, ¿qué va a suceder con la presión intratorácica? Va a ir aumentando, pues. Entonces, va a haber un aumento de la presión intratorácica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo de sangre que le va a llegar al corazón? Va a estar disminuido, pues el retorno venoso va a estar disminuido, ¿sí? Aparte de que las mismas cavidades del corazón, si es una neumotórax de tensión masivo, también puede estar muy comprimido, ¿ah? Y eso es lo que vamos a ver a continuación también, algunos ejemplos. Ahora, esto es un poco de semiología. ¿Qué sucede aquí con la maniobra de Rivero Carballo y la maniobra de Valsalva, que también tienen influencia del retorno venoso? Mire, la maniobra de Rivero Carballo, ¿sí? Nos dice de que los soplos, ¿sí? Los soplos van a aumentar o se van a escuchar mejor cuando se está en inspiración. A ver, ¿qué es un soplo? Pues es el sonido que se ausculta, ¿sí? Se ausculta cuando hay un flujo pero turbulento. Normalmente un flujo debe ser laminal, ¿no? Un flujo de sangre debe ser laminal, pero hay flujo turbulento. Y este flujo turbulento se da sobre todo cuando hay en las válvulas, como vemos aquí en la imagen, esta es una válvula normal, ¿no? Se abre, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se abre muy poquito o no se abre totalmente? Esto lo llamamos estenosis, ¿sí? Estenosis. Entonces la sangre que va a llegar aquí, que va a intentar salir por acá, va a ejercer una turbulencia. Eso se va a escuchar en el estetoscopio en forma de un soplo, ¿sí? Un soplido. Otro ejemplo también es una válvula insuficiente. ¿Qué sucede? Perfecto, se abre bien, pero se cierra mal, ¿sí? Entonces la sangre regresa, ¿sí? Entonces también vas a escuchar un soplo. Entonces, todo soplo, ¿sí? Pero todo soplo del lado derecho, ¿sí? Todo soplo del lado derecho. Si tú le dices al paciente, señor, inspira profundamente y tú auscultas, ¿sí? Tú auscultas, entonces tanto el foco tricuspidio como el foco pulmonar, acá, como acá, ¿no? Vemos que acá, entonces tú vas a poder escuchar mejor los soplos. ¿Por qué? La explicación ya lo tienen ustedes. Es que en la inspiración, ¿qué sucede? Hay mayor retorno venoso. Si hay mayor retorno venoso, entonces va a haber mayor cantidad, va a haber mayor volumen de sangre, ¿sí? Que va a pasar por este orificio. En este caso hay una estenosis tricuspidia, como vemos aquí. Entonces va a haber mayor cantidad de sangre que va a hacer turbulencia, ¿no? Al pasar por esta válvula que está estrechamente abierta. Si hay mayor cantidad de sangre, entonces el sonido va a ser mayor. ¿Se dan cuenta? De igual forma también con la válvula pulmonar, ¿sí? Tanto en una insuficiencia estenosis. Entonces ya saben, hacer inspiración profunda para poder escuchar mejor esos soplos del lado derecho, ¿ya? Del lado derecho, chicos. Muy bien. Por el lado de la maniobra de Valsalva. Entonces, de repente ustedes han escuchado, ¿no? Maniobra de Valsalva. En otras palabras, puja, ¿no? Puja, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La maniobra de Valsalva es prácticamente, es una expiración, ¿sí? Una expiración profunda, con fuerza, pero con la glotis cerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ejerces aquí? Mayor presión abdominal, ¿sí? También aumenta la presión intratorácica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, en la maniobra de Valsalva, la maniobra de Valsalva, vas a poder, perdón, como les estoy diciendo, va a haber una mayor presión, disculpen, va a haber una mayor presión torácica, ¿sí?
Entonces, la presión intratorácica va a aumentar. Si aumenta la presión intratorácica, ¿qué va a pasar con todos los soplos? ¿Qué va a pasar con el retorno venoso? Entonces, si aumenta la presión intratorácica, ya hemos visto que el retorno venoso va a disminuir, ¿no? Disminuye. Por ende, los soplos, todos los soplos, todos los soplos se van a escuchar, ¿sí? Menos, ¿ya? Perdón. Ya está. Ya, chicos, maniobra de Valsalva. Como vemos aquí, a ver, disculpen, un ratito ya, chicos, para... Ya, listo, chicos. Listo, seguimos. Ahora sí, vamos con el síndrome de compresión aorto-cava, ¿no? Esto lo van a ver en ginecobstetricia, ¿no? En obstetricia específicamente. ¿Qué sucede? Cuando el feto ha crecido demasiado ya, ¿no? El útero es bien grande, sobre todo cuando pasan las 20 semanas, ¿sí? Las 20 semanas. O también se dice cuando ya el útero está por encima del ombligo, ¿sí? Voy a poner acá, acá está el ombligo, ¿eh? Acá está el ombligo, entonces el útero ya está por encima del ombligo. Entonces generalmente ahí, tanto mayor de 20 semanas o el útero por encima del ombligo, va a ejercer una presión importante, ¿sí? Sobre dos vasos, tanto la aorta abdominal, como la vena cava superior, como lo vemos aquí. Esta es la vena cava, perdón, inferior. La vena cava inferior y la aorta abdominal, ¿sí? Entonces, va a ser tanto el peso que lo va a comprimir. Pero ojo, la aorta abdominal, por ser un vaso menos, va a ser un vaso más rígido, ¿sí? Que la vena, pues primero se va a colapsar la vena cava inferior, ¿no? Entonces, si se colapsa la vena cava inferior, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? Claro, si yo tengo aquí, voy a dibujarlo aquí, si yo tengo aquí la vena cava, ¿sí? La vena cava, y va a llegar hacia el tórax, pues si yo lo comprimo, ¿sí? Como presionar una manguera, pues el retorno venoso va a estar también disminuido, ¿sí? El retorno venoso va a disminuir, por ende también el volumen sistólico, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Pues miren acá, el síndrome puede llevar a un síncope, o sea, una pérdida de la conciencia, ¿ya? A la hipotensión, claro, porque si hay menor retorno venoso, pues también va a haber menos volumen sistólico, ¿sí? Por lo tanto, también menos gasto cardíaco y por ende también una menor presión arterial, ¿sí? Entonces, si hay una menor presión arterial, o sea, una hipotensión, entonces va a haber menos sangre que va a llegar hacia el cerebro. La presión de perfusión cerebral va a disminuir, por ende no da el síncope, ¿no? El síncope. También nos puede dar vértigo, náuseas, palidez, por supuesto, la palidez también y sudoración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Entonces, a la gestante se le recomienda siempre eh, ponerse de cúbito lateral izquierdo, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen. O sea, voltearse hacia la izquierda para que la presión, ¿sí? Por gravedad, se vaya fuera de los vasos, ¿sí? Sobre todo de la vena cava, que es la que más se puede perjudicar, ¿no? Se puede comprimir. Entonces ya está liberada, por ende el retorno venoso aumenta. ¿Ya, chicos? El retorno venoso aumenta. Muy bien. Entonces se recomienda que duerman así, de cúbito lateral izquierdo, ¿no? Muy bien. Aquí algo más. Esto es lo mismo que en la parte clínica, por ejemplo, en el RCP de las gestantes, ¿no? RCP de las gestantes. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice las guías, ¿no? De la AJA 2020. Pues nos dice que la prioridad en la mujer gestante, ¿sí? En una parada cardíaca, ¿sí? Lo primero es el RCP, pero también, ¿sí? Liberando la presión aortocava.
Entonces, uno tiene que iniciar el RCP, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, iniciamos RCP, las compresiones torácicas, que es lo más importante, ¿sí? Pero también debemos eh, llevar, llevar el útero hacia el lado izquierdo. ¿Para qué? Para liberar la presión sobre la vena cava. Por lo tanto, esto ayuda a aumentar el retorno venoso, ¿sí? Y como ya hemos visto, al final va a haber una mayor presión, intentar una mayor presión arterial, ¿no? Que es lo que se quiere. Porque en la resucitación, ¿sí? O en la reanimación cardiopulmonar, lo que se requiere realmente es primero el flujo de sangre al cerebro y al propio corazón, ¿no? Pero principalmente al cerebro. Entonces necesitamos que haya la mayor cantidad de sangre que llegue al corazón. En este caso, lateralizando hacia la izquierda, el útero podemos liberar y aumentar el retorno venoso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo, ¿ya? Ahora vamos con la presión intraauricular. En la presión intraauricular, pues, ¿qué va a pasar? Mire, esto más o menos ya lo hemos visto. ¿Qué sucede? Llega sangre hacia la aurícula, ¿sí? La aurícula. Yo les había dicho que aquí hay unos barorreceptores, ¿sí? Hay unos receptores de presión. Entonces, llega cierta cantidad de sangre, ¿sí? Por lo tanto, de presión hacia la aurícula, ¿sí? Y aquí va a haber esos receptores, unas fibras A y unas fibras B, ¿ya? Las fibras B son las que yo quiero que tengan en cuenta. Estas fibras B, ¿qué pasa? Cuando la sangre llega, ¿sí? Y entre más sangre llegue, o sea, mayor retorno venoso haya, estas fibras B se estimulan, ¿sí? Estas fibras B se estimulan. Por ende, estas fibras van a tener una inervación, unas fibras sensoriales, ¿sí? Unas fibras sensoriales, o sea, fibras aferentes, ¿sí? Aferentes. Esto de aquí lo vamos a ver acá, ¿ve? Este nervio vago. Entonces, la fibra aferente, que también, tanto aferente como eferente es el nervio vago, ¿sí? Entonces va a llevar este estímulo, lo va a llevar, o sea, va a llevar el mensaje de que está llegando demasiada presión a la aurícula, o sea, demasiado volumen a la aurícula. Lo va a llevar al núcleo de tracto solitario a nivel de tronco encefálico, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Luego, este va a estimular ¿a qué? A la vía simpática. Estimula la vía simpática, o sea, los nervios cardíacos simpáticos. Y ya, lo que yo les había dicho al inicio, el simpático, ¿qué es lo que hace? Cronotropismo positivo. Inotropismo positivo. Por lo tanto, en otras palabras, ¿qué es? Cronotropismo positivo, aumenta la frecuencia cardíaca. Inotropismo positivo aumenta la contractibilidad. Mira, y eso es lo que sucede, miren, chicos. Si nosotros damos una infusión venosa, ¿sí? O sea, hay mayor retorno venoso, hay un aumento de la presión en la aurícula derecha, ¿no? Esto va a estimular a estos receptores auriculares. ¿Cuál específicamente? La fibra B, ¿sí? Y nos va a dar un reflejo de Bain-Brigg, ¿ya? De Bain-Brigg. Este reflejo Bain-Brigg, ¿qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, como vemos acá, estimula la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que mayor retorno venoso, mayor frecuencia cardíaca, ¿ya? Mayor retorno venoso, mayor frecuencia cardíaca. Ese es el reflejo de Bain-Brigg. Ahora, por otro lado, sucede algo. Que ha aumentado la presión arterial. Dicen, wow, aumentó la presión arterial, hay que regularlo. ¿Se cortó el audio? En qué me quedé?
Allá. ¿Sí se me escucha bien? Ya, ¿Qué, qué no se ha escuchado? se cortó como unos 10 o 15 segundos atrás. Ah, bueno, en resumen, en resumen, cuando aumenta el retorno venoso, pues va a aumentar la frecuencia cardíaca por este reflejo de Bain-Bride, ¿ya? Por lo que ya les había dicho, porque hay unos receptores a nivel de la aurícula derecha. Muy bien, pero por otro lado, va a haber un aumento del gasto cardíaco, va a haber un aumento de la presión arterial, ¿sí? Y esto va a ser sensado por el seno carotidio y también en el callado de la aorta, ¿no? Entonces, estos van a llevar un estímulo aferente, ¿sí? ¿Sí? Por vía aferente, y va a llevar a una estimulación parasimpática. Y la parasimpático que hacía fue lo contrario, ¿no? Un cronotropismo negativo. Entonces, por otro lado, había un cronotropismo negativo. Entonces disminuía la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, el organismo siempre, chicos, y eso tenganlo en cuenta siempre, siempre intenta compensarse, siempre intenta regularse. Si aumenta mucho, entonces voy bajándolo por otro lado. Si disminuye mucho, voy aumentando por otro lado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la presión intraauricular. ¿Ya? Listo, seguimos, ¿ya? Vamos avanzando. Ahora la distensibilidad ventricular. ¿Qué sucede? Miren, la distensibilidad ventricular, aquí hay que entender un concepto. O sea, recordemos lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Teníamos la sístole auricular, lo que es la sístole ventricular, ¿no? El periodo de eyección, la relajación isovolumétrica y llenado ventricular. Ahora, la distensibilidad ventricular, entonces, es la propiedad viscoelástica de las paredes ventriculares. ¿Cómo así? O sea, sucede de que específicamente en el llenado ventricular, ¿sí? En el llenado ventricular, pues el corazón obviamente va a comenzar, bueno, la sangre va a comenzar a llegar al ventrículo, ¿sí? Entonces se va a ir llenando el ventrículo, tanto rápidamente como posteriormente lento, ¿no? Primero rápido y luego lento. Entonces, al ingresar la sangre hacia el ventrículo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El ventrículo como fibra miocárdica que es, se va a distender. Ojo, estoy diciendo distender, no estoy diciendo relajar, ¿ya? No se está relajando, se está distendiendo. A ver, para explicar mejor, tengo un globito, ¿ya? Está vacío, el globo está vacío, como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Lo lleno de líquido, de agua. ¿Qué va a pasar el globo? A ver, aquí el globo en el primera fase, en la fase A, está relajadazo, ¿sí o no? Está súper relajado. Ahora, lo lleno de líquido y comienza a distenderse. Esa es la diferencia. Chicos, no es una relajación, sino es una distensión. Luego, ¿qué va a pasar? Ya lo suelto y lo comprimo. Eso es contracción. ¿Sí? Esto es la contracción. ¿De chicos? Entonces, es diferente la distensión que la relajación. Entonces, se va a distender el ventrículo, ¿sí? Se va a distender el ventrículo. Y obviamente, por ley de Frank Starling, si entre más se distienda, entre más distensión, mayor contractibilidad. Si hay mayor contractibilidad, por lo tanto, mayor volumen sistólico. ¿Sí o no? Si hay mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco. Y si hay mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial. Tiende a aumentar la presión arterial. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, entre más se distiende, pues más se va a contraer. Más sangre va a eyectar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esta distensión se reduce? O sea, se vuelve ¿qué? Se vuelve más rígido el ventrículo. Por ejemplo, ¿en qué casos? Ah, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco. ¿Qué sucede en el taponamiento cardíaco? El corazón no va a tener la capacidad de distenderse. ¿Por qué? Porque recuerden que hay el pericardio, ¿no? El pericardio, que es la capa que rodea al corazón, ¿no? Hay un pericardio visceral, pericardio parietal. Bueno,
La idea es de que cualquier patología, por ejemplo, el pericardio se inflama, comienza a acumularse líquido en el espacio pericárdico, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Comprimir al corazón. Entonces, si yo intento llenar al corazón, ¿sí? Intento llenar al corazón, no va a poder distenderse, obviamente, ¿sí? Porque está atrapado, va a haber mayor presión sobre este, ¿ya? Porque normalmente el pericardio tiene la capacidad y su función, la función es limitar la dilatación, pero hasta cierto punto, ¿no? Normalmente. Ya, pero cuando ya hay demasiado líquido, ¿sí? Pericárdico, pues entonces va a haber una mayor presión sobre el corazón. Por ende, no hay distensión. Si no hay distensión, o sea, el corazón, el ventrículo izquierdo específicamente, si el ventrículo izquierdo le va a llegar menos sangre. Por lo tanto, el volumen telediastólico, el volumen, acá lo voy a poner, telediastólico, o sea, el volumen después de la diástole, ¿sí? Va a estar reducido. Si el volumen telediastólico está reducido, entonces el volumen sistólico en proporción a ello también va a estar reducido, ¿sí? También va a estar reducido. Si va a estar reducido el volumen sistólico, el gasto cardíaco también, la presión arterial también. Ya chicos, se dan cuenta. Entonces, en el taponamiento cardíaco tenemos una triada, ¿no? Que vemos que las venas, las yugulares, ¿no? La del cuello, están distendidas. ¿Por qué creen? Porque normalmente la sangre que está aquí en estas venas deben llegar al corazón, pero como hay demasiada presión, pues no se va a llenar el corazón. Entonces se va a mantener en estas venas, ¿sí? Acumuladas. Por eso se ve unas venas distendidas, ¿no? ¿Qué más? Vemos hipotensión, obviamente, porque si hay volumen sistólico disminuido, hay una disminución del gasto cardíaco y por ende también una disminución de la presión arterial, ¿sí? Hipotensión. ¿Qué más? Tenemos un ruidos cardíacos también disminuidos. ¿Por qué? Porque el líquido que va a estar alrededor del corazón no va a dejar que nosotros podamos escuchar bien el latido cardíaco. Aparte de que el latido va a ser débil, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la triada de Beck, lo que ya les he comentado, ¿no? La vena en el cuello, las yugulares distendidas, ¿no? Como vemos aquí en el paciente, ¿no? Acá vemos también los ruidos, los sonidos cardíacos, los latidos cardíacos distantes, ¿no? Disminuidos, intensidad. ¿Qué más podemos ver? La hipotensión, ¿no? La hipotensión. Y también es el pulso paradójico, ¿no? Que lo explicaremos a continuación también. Bueno, y bueno, esto es parte del pulso paradójico, la explicación, ¿ya? Solo para explicar un poquito esto, porque lo lleven y vayan entendiendo más o menos cómo es. Miren, en la inspiración normalmente debería que, como hay mayor retorno venoso en la inspiración fisiológicamente, debería haber un mayor volumen sistólico. Por ende, el pulso debería ser mayor, ¿sí o no? Porque hay mayor cantidad de sangre que llega al corazón. Pero no sucede eso, no sucede eso. Entonces, en el pulso paradójico sucede lo contrario, que en la inspiración el pulso periférico tiende a disminuir, ¿no? Tiende a disminuir con respecto a la expiración, ¿no? Disminuye mucho, ¿ya? Entonces, ¿por qué disminuye? Ah, es que cuando en la inspiración hay mayor precarga, sí, sí, hay mayor precarga, pero en el taponamiento cardíaco, sí, hay una interdependencia ventricular. ¿Qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Que cuando se llena demasiado el ventrículo derecho, se llena demasiado, entonces va a presionar el septum interventricular y va a ejercer esa presión sobre el ventrículo izquierdo. Por ende, va a haber una menor distensibilidad del ventrículo izquierdo. Ahora, usted dirá, ¿qué? ¿Entonces esto sucede siempre? No, esto no sucede. Fisiológicamente no sucede. Es que si aquí se comprime, por acá se distiende, normal. Pero ¿qué pasa en un taponamiento cardíaco? Ah, acá ya hay una presión. Entonces no va a dejar distenderse el ventrículo izquierdo. Disminución de la distensibilidad, por ende, va a haber en la inspiración, como vemos aquí, mayor precarga, ¿sí? Va a haber menor distensibilidad del ventrículo izquierdo, pero va a haber una menor precarga en el ventrículo izquierdo. Claro, porque se va a llenar menos, ¿sí?
se va a llenar menos. Por ende, el pulso periférico lo vamos a ver en inspiración, lo vamos a ver bien disminuido. ¿Ya? Es el pulso paradójico. ¿Qué más, chicos? Miren, sucede también que el ventrículo se puede hipertrofiar. Se puede hipertrofiar. Entonces, cuando el ventrículo está sujeto a muchas cargas, por ejemplo, en una hipertensión arterial, en una estenosis aórtica, por ejemplo, que el lugar, o sea, la válvula por donde sale el flujo de sangre del ventrículo hacia la aorta, está muy estrecha. Entonces, si va a haber un orificio muy pequeño por donde sale la sangre, el ventrículo izquierdo necesita hacer una presión muy importante. Entonces, con el tiempo va a haber lo que se llama remodelamiento. ¿Sí? Remodelamiento cardíaco. Ventricular específicamente. Entonces, uno cuando se ejercita, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, todo un mes me pongo a hacer puro bíceps. Ya, pongamos, ya me aloco, digo, ya solo voy a trabajar un brazo nada más. Ya, mi brazo derecho voy a trabajarlo. Todos los días hago ese y el brazo izquierdo no hago nada. ¿Cuál crees que se va a hipertrofiar? Pues se va a hipertrofiar el, el brazo derecho, ¿no? El que estoy trabajando constantemente. Igual, acá, como yo lo estoy sobreexigiendo al ventrículo izquierdo para que eyecte sangre, para que venza esa resistencia que hay por esa estenosis aórtica, ¿sí? Entonces el corazón va a remodelarse y se va a hipertrofiar. Ahora, miren, fíjense la capacidad que tiene este ventrículo normal con la capacidad que tiene este ventrículo hipertrofiado. Entonces, dense cuenta que el volumen, la capacidad va a disminuir, ¿no? La capacitancia va a disminuir, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Por ende, va a haber menos cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Además también que por el lado de la distensibilidad ventricular, un ventrículo izquierdo, un músculo hipertrofiado va a disminuir su distensibilidad, se va a hacer menos distensible, ¿ya? Entonces va a haber, por ende, menos precarga, ¿sí? Menos sangre va a llegar al corazón, menos se va a llenar el ventrículo izquierdo y por lo tanto menos volumen de sangre se va a inyectar, ¿sí? Y todo lo que usted ya sabe. Muy bien, esto es similar, ya vamos avanzando chicos, ya listo. Ya acabamos lo que es la precarga. Ahora vamos con el otro factor que es la contractibilidad, ¿ya? Para esto hay que tener en cuenta algo. La contractibilidad es sinónimo de inotropismo. Tanto va a haber un inotropismo positivo, ¿sí? Positivo cuando la contracción se va a dar con mayor fuerza, ¿sí? En otras palabras, cuando el calcio va a estar en mayor tiempo intracelular, ¿ya? Porque recordemos, el calcio va a servir para que se dé la contracción, ¿ya? La contracción. Muy bien, va a haber un inotropismo positivo, pero también va a haber un inotropismo negativo. Entonces, todo lo positivo va a estimular la contractibilidad, todo lo negativo lo va a inhibir, obviamente, ¿ya? Entonces, los primeros que van a estimular son los como ya hemos visto también en la clase pasada, pues los receptores adrenérgicos, ¿no? ¿Qué receptor adrenérgico tenía el corazón? Beta 1, ya. Receptor adrenérgico beta 1. Entonces, este va a estar estimulado por la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, la epinefrina, bueno, la adrenalina que la epinefrina, la fenilefrina y una serie de, ¿sí? Una serie de sustancias, ¿no? Ahora, miren, cada una de estas va a tener afinidad por algunos receptores, ya. Ahora, yo voy a explicar esto, chicos, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, es un poco de farmacología, ya, para que se vaya entendiendo. Entonces, miren, los receptores adrenérgicos, hay una variedad de receptores adrenérgicos, ¿ya? Tenemos receptores adrenérgicos, por ejemplo, alfa 1, hay alfa 2 también, pero bueno, cumplen otras funciones. Beta 1, beta 2, beta 3 también, ¿ya? Entonces, pero vamos a nivel cardiovascular, solo vamos a tomar en cuenta alfa 1, beta 1 y beta 2, ¿sí? Entonces, cada uno de estos va a tener afinidad mucho más por uno que otro receptor,
¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora y lo vamos a correlacionar con la clínica. Entonces, receptor alfa 1 van a estar en los vasos sanguíneos, como ya les había dicho, ¿sí? Y este tiene la función de ¿qué? De contraer, o sea, vasoconstricción, ¿sí? Como vemos en la imagen, vasoconstricción. El beta 1 tiene función tanto en la frecuencia cardíaca como en el inotropismo, ¿sí? Beta 1, frecuencia cardíaca aumenta y el inotropismo también lo aumenta, ¿sí? Entonces, cronotropismo positivo, inotropismo positivo. En el beta 2 tenemos que lo tenemos también en los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero esto al contrario van a vasodilatar, ¿sí? Vasodilatar. Listo. Ahora vamos viendo cada uno, ¿ya? Entonces, la dobutamina va a tener una muy buena afinidad por el beta 1. Entonces, en otras palabras, chicos, la dobutamina va a ser un inotrópico positivo importante, ¿no? Porque va a aumentar la contractibilidad y también va a aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto también es un cronotrópico positivo. Pero principalmente la dobutamina es un inotrópico, ¿sí? Inotrópico positivo. Pero también va a tener por ahí una afinidad por el alfa 1 y también por el beta 2, ¿ya? Pero no es tan importante como el beta 1, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué más? La dopamina. En la dopamina sucede algo curioso, ¿ya? Sucede algo curioso. Cuando esa dosis bajas, la dopamina va a tener función más, afinidad más por el beta 1, ¿sí? Por el beta 1. Pero cuando tú le subes la dosis, ¿sí? Cuando tú le subes las dosis, entonces este va a tener más afinidad por el alfa 1. ¿Te das cuenta? Entonces, esto va a depender, ¿sí? Va a depender de la dosis. Es dosis dependiente, ¿sí? Su acción es dosis dependiente. Si es dosis, perdón, si es, claro, si es dosis baja, más un beta 1. Por eso, por lo tanto, va a ser más inotrópico. Si es a dosis más altas, pues va a ser más un vasoconstrictor. Y beta 2 no tiene afinidad por beta 2. ¿Ya? En la epinefrina, la adrenalina, ¿no? La famosa adrenalina, que lo utilizamos mucho también en algunas patologías. Entonces, este va a tener una gran afinidad por el beta 1, ¿sí? Y también va a tener afinidad por el beta 2 y también por el alfa 1, por todos, ¿ya chicos? Pero ¿qué de diferencia hay? Que cuando esa dosis bajas, más tiene afinidad por beta 1 y beta 2. Cuando esas dosis altas, más es afinidad por el alfa 1. ¿Ya chicos? Pero ojo, la epinefrina tiene afinidad por todos los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. La norepinefrina. La norepinefrina, este es un caso bien especial, porque la norepinefrina es un vasoconstrictor importante, ¿sí? Tiene una muy buena afinidad por el alfa 1. Tiene poca afinidad por el beta 1, por lo tanto, ¿puede ser inotrópico? Sí, sí puede ser inotrópico, pero sobre todo es vasoconstrictor. Por el beta 2 no tiene, ¿ya? Y la fenilefrina, lo vemos en algunos, por ejemplo, antigripales, ¿ya? En algunos antigripales. Esto lo tenemos, por ejemplo, este va a ser un selectivo, ¿sí? Un agonista adrenérgico selectivo. ¿Qué quiere decir? Que solo va a estar afín a un receptor, a un tipo de receptor. ¿Cuál? Alfa 1. De ahí beta 1 no. No. Entonces es vasoconstrictor netamente, ¿sí? Vasoconstrictor netamente. Ya chicos, entonces estamos viendo ahí la afinidad que tienen algunos. Entonces, para resaltar acá la dobutamina, que es un inotrópico, ¿sí? Y la norepinefrina, que es vasoconstrictor netamente, ¿no? También. Tiene poco inotropismo positivo. Listo. Ahora sí, miren. Entonces, solo para recordar rápidamente nada más, qué es lo que sucedía, ¿no? Al estimularse, al haber el estímulo con el receptor adrenérgico beta 1. Pues aquí había una cascada en la señalización intracelular, ¿no? La idea era de que aumentaba el AMP cíclico. Había un aumento del AMP cíclico, ¿sí? Un aumento del AMP cíclico.
Entonces, al haber un aumento del AMP cíclico, se había este factor, ¿no? Que es la fosfoquinasa A. Fosfoquinasa A, ¿qué es lo que hacía? Ah, pues aperturaba más los canales de calcio. Por lo tanto, el calcio entraba más, ¿no? Y por ello, hablamos de que hay un inotropismo positivo. Inotropismo positivo. Porque entra mucho más calcio, sale más calcio del retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, tenemos más calcio, por lo tanto, más contracción. ¿Ya? Listo. Y por el lado de la frecuencia cardíaca, de igual forma. ¿Ya? De igual forma. Muy bien. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta otro fármaco más, ¿ya? Por ejemplo, el AMP cíclico, normalmente, luego de que cumple su función se degrada, ¿sí? Se degrada. Se degrada a AMP nada más, ¿sí? AMP. ¿Y quién lo degrada? Una enzima, ¿no? Que es la fosfodiesterasa 3, ¿sí? La PD3, ¿sí? Normalmente esta enzima lo degrada, ¿no? Lo degrada hacia AMP. Si lo degrada, por lo tanto, ya no va a haber este estímulo para que ingrese más calcio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces hay un fármaco, chicos, hay un fármaco que inhibe a la fosfodiesterasa 3, ¿sí? Lo inhibe. Por lo tanto, si lo inhibe, va a haber mayor AMP cíclico. Si hay mayor AMP cíclico, va a entrar más calcio, ¿sí? Va a haber más calcio intracelular, por lo tanto, más contractibilidad. Entonces, ¿qué fármaco es este? Este es el milrinona, ¿sí? Es un inotrópico positivo, milrinona. A veces este se utiliza, por ejemplo, en falla cardíaca muy avanzadas, ¿ya? O en shock cardiogénico también, ¿ya? ¿Qué otro más? Por ejemplo, también aquí, mire, sale el calcio, ya tenemos el calcio intracelular, ¿sí? El calcio intracelular. Luego este calcio intracelular se va a unir a una troponina. ¿Qué troponina era? La troponina C, ¿sí? La troponina C. Entonces, este venía y se unía a la troponina C, ¿no? Para que luego la troponina C desnudaba, recuerden, a la actina, desnudaba el sitio de unión a miocina en la actina para que se unan, ¿no? Muy bien. Entonces, hay un fármaco, ¿sí? Que sensibiliza más la troponina C hacia el calcio. Es un sensibilizador de calcio. O sea, hace más afín el calcio con la troponina C. Por lo tanto, mayor contractibilidad, ¿sí? Este fármaco se llama levosimendan, ¿ya? Un sensibilizador de calcio. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos todo esto de aquí, son inotrópicos positivos, ¿ya? Vamos a dar algunos ejemplos de algunos de estos, ¿ya? Ejemplos clínicos. Mira, por ejemplo, la sepsis. En la sepsis solo no voy a explicar todos, pero voy a dar algunos datos nada más para que se entienda lo que estamos explicando. Mire, en la sepsis, por una infección, ¿sí? Va a haber bacteriemia, ¿no? O sea, presencia de bacteria en la sangre. Entonces, las bacterias van a liberar exotoxinas, se va a liberar mediadores inflamatorios, va a haber una inflamación sistémica, ¿sí? Va a liberar lo que es el óxido nítrico. Cuando ustedes escuchen óxido nítrico, es un vasodilatador. Entonces, va a haber vasodilatación sistémica, ¿sí? Una vasodilatación generalizada. Por lo tanto, el tono vascular, ¿sí? El tono vascular, o sea, la resistencia vascular periférica va a disminuir, ¿ya? La resistencia vascular periférica tiende a disminuir. Por eso va a haber extravasación de líquido, edema y todo ello. Ya, bueno, la idea es esta, que si disminuye la resistencia vascular periférica, acuérdense de la formulita, que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, entonces la presión arterial también disminuye, por eso va a haber hipotensión arterial, ¿no? Por lo tanto, hipoperfusión tisular y el fallo ventricular y todo, el fallo multiorgánico, ¿ya? Eso es lo de la sepsis, la fisiopatología, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con sepsis, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues de hecho le damos la fluidoterapia, ¿sí? Casi 2 litros de cloruro de sodio, ¿no? O 30 mililitros por kilo. Entonces, pero luego damos también algo, podemos dar un inotrópico, ¿no? Un inotrópico. Entonces, ¿para qué?
para hacer esto, ¿ve, chicos? Si hay una vasodilatación, pues nosotros queremos vasoconstriñir. Entonces necesitamos dar un inotrópico positivo para que haya vasoconstricción arterial. Si hay vasoconstricción arterial, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Va a aumentar. Por lo tanto, la presión arterial también aumenta. Y si aumenta la presión arterial, la perfusión tisular va a mejorar. ¿Ya, chicos? Eso es lo que se quiere. Entonces, más o menos es un esquema de cómo se trata la sepsis. Miren acá. De hecho, la antibiótica terapia, ya bueno. Veamos esto. Mira, la noradrenalina. ¿Sí? La noradrenalina. Entonces, utilizamos la noradrenalina justamente para hacer vasoconstricción ante una vasodilatación sistémica, ¿no? Entonces, la noradrenalina, recordemos que era vasoconstrictor, ¿no? Tenía mucha afinidad por el alfa 1. Muy bien, por el alfa 1. Entonces, eso hacía de que pueda mejorar la presión arterial media, ¿no? Listo, chicos. Entonces, más o menos un ejemplo. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, la anafilaxia, un shock anafiláctico. ¿Qué tal? Si tú comes, ya, supongamos, ¿no? Tú eres alérgico a los mariscos, lo clásica, ¿no? O al polen ya. Entonces te vas ahí al restaurante y pides tu marisco, ¿no? Ya bueno, y comes y comienzas a intoxicarse, tienes un rash importante, la lengua se te comienza a hinchar, ¿no? Tiene dificultad para deglutir, pero ¿cuál es el peligro aquí? El peligro aquí, chicos, es que se te cierre la vía aérea. O sea, hay un edema en la garganta, ¿sí? En la faringe, en la laringe, sobre todo, edema laringio. Entonces, si se cierra la vía aérea, comienzas a hacer una insuficiencia respiratoria y por ende también una pararrespiratoria, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? Damos adrenalina, ¿no? Entonces, el inotrópico de elección para la anafilaxia es la epinefrina, ¿sí? La epinefrina. Entonces, ¿qué hacía la epinefrina? Pues tenía afinidad por todos los receptores, acuérdense, ¿sí? Por todos los receptores. Entonces, a nivel de vasos sanguíneos, tenía afinidad por el alfa 1. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Y qué tiene que ver la vasoconstricción con ayudar aquí a la anafilaxia? Es que este edema que se da en la laringe es justamente por una vasodilatación. Entonces, cuando hay una vasodilatación, el líquido se extravasa, ¿no? Sale el líquido de los vasos sanguíneos. Sale el líquido y se forma el edema, ¿sí? Vasodilatación, edema. ¿Ya, chicos? Entonces, aumenta la permeabilidad y todo ello. Entonces, si yo hago vasoconstricción, entonces va a disminuir el edema y lo puedo salvar al paciente, ¿no? Abro su vía aérea. ¿Qué más? También cuando hay shock anafiláctico, también hay una broncoconstricción. Pero si yo le doy el epinefrina, que también tiene afinidad por beta 2, ¿sí? Por beta 2, como vemos acá, beta 2, ¿qué va a hacer? Beta 2. Beta 2 también están en los bronquios, chicos, ¿ya? También están en los bronquios. Entonces, si tiene también afinidad por beta 2, ¿qué va a hacer? Broncodilatación. Por lo tanto, la ventilación va a mejorar. ¿Sí? Listo. Seguimos. ¿Qué más? Mira, la adrenalina también está en el esquema para el RCP, ¿ya? Sobre todo cuando es un ritmo no desfibrilable, ¿sí? Ahí inmediatamente tienes que dar epinefrina. ¿En qué dosis? 1 miligramo, ¿no? Cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Lo más pronto posible cuando es un ritmo no desfibrilable, ¿sí? No chocable. Cuando es desfibrilable, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, da descargas eléctricas, sigues haciendo RCP, da descarga eléctrica, ves si responde, sigues dando descarga eléctrica, entonces a la segunda descarga ya, tú ya tienes que ir cargando ya tu epinefrina. Entonces das 1 miligramo, ¿sí? De 3 a 5 minutos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué creen ustedes que le dan la epinefrina? Porque quiero que el corazón se comience a contraer y se haga inotropismo. Entonces,
Para ello, tú sabes de que la adrenalina, la epinefrina, tiene afinidad por receptores ¿qué? Beta 1, ¿sí? Receptor beta 1, ¿ya? Receptor beta 1. ¿Qué más? Miren aquí, esta es la dopamina. La dopamina, recuerden que era dosis dependiente, su acción es dosis dependiente. A dosis bajas aumenta el flujo sanguíneo, dice, ¿no? Esplénico, renal y todo ello, ¿no? Pero bueno, no se suele utilizar porque a la final es también ocasiona una hipotensión, ¿ya? Hipotensión refleja también. Bueno, la idea era esta. La dopamina se utiliza, mira, receptor beta 1 a dosis medias, ¿no? Estimulación, ¿no? Inotropismo. A mayor concentración, perdón, dosis, das afinidad por el alfa 1, vasoconstricción. Ahora, clínicamente, ¿dónde lo utilizamos? En la bradicardia, ya chico, en la bradicardia. En la bradicardia. Entonces, mira aquí, primero damos que atropina, ¿no? Atropina, es de primera elección. Luego ya podemos dar la dopamina. La dopamina. Entonces, por el receptor beta 1, ¿qué haces? Pues aumentas ¿qué? La frecuencia cardíaca, ¿sí? Y disminuyes, por lo tanto, se va la bradicardia, ¿ya? Seguimos. Ah, aquí míreme. Aquí tenemos, eh, por ejemplo, la nafazolina. ¿Dónde ustedes han visto nafazolina, por ejemplo? En los descongestionantes nasales, ¿no? La nafazolina, también, por ejemplo, la fenilefrina, lo que les había comentado, ¿no? Fenilefrina. Encontramos algunos descongestionantes. La pseudo, la pseudoefedrina, ¿no? Por ejemplo, la fenilefrina la encontramos en lo que, por ejemplo, ese era el Nastiflu, ¿no? El Nastiflu, la pseudoefedrina la encontramos, por ejemplo, en el Nastisol, el Nastisol, ¿no? Sí, en el Nastisol. También encontramos descongestionantes. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué descongestionantes? Ah, ¿recuerdas de que la fenilefrina, ¿sí? Era selectivo, ¿no? ¿Para quién? Alfa 1. Alfa 1. ¿Y alfa 1 qué hacía? Vasoconstricción. Entonces, mira, ve. Antes, acá está con toda la congestión, ¿sí? Con toda la congestión, y aquí comienza a constreñir los vasos sanguíneos a nivel nasal. Por lo tanto, ya no hay esa congestión nasal, ¿no? Ya no hay esa congestión nasal. Disminuye la congestión nasal por ese lado, ¿ya? Listo. Ahora, otro inotrópico positivo son los digitálicos, ¿ya? ¿Cómo es el mecanismo de acción de los digitálicos? Los los digitálicos, específicamente, ¿quién? La digoxina, ¿sí? La digoxina. Entonces, ¿cómo es mecanismo de acción? Pues este va a ser un inhibidor de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? Esta famosa bomba, ¿no? Sodio-potasio ATPasa, que sacaba 3 sodios, ingresaba 2 potasios. Entonces, la digoxina va a evitar de que salga el sodio. Por lo tanto, va a aumentar la concentración de sodio en el intracelular, ¿sí? Si aumenta la concentración de sodio intracelular, ¿qué va a pasar? Pues, fíjense, si yo tengo aquí, recuerden que el catión extracelular más abundante es el sodio, ¿no? Entonces, normalmente el sodio entra pasivamente porque la concentración es mayor en el extracelular que en el intracelular. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a aumentar la concentración en el intracelular? Ah, disminuye la gradiente para que el sodio pueda ingresar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que para la relajación, ¿sí? Para la relajación, había un intercambiador. Este intercambiador de acá, NCX, ¿no? Que es un intercambiador sodio-calcio. Entonces, este intercambiador, ¿qué es lo que hacía? Ingresaba sodio y con esa misma fuerza que ingresa el sodio pasivamente, expulsaba el calcio. Pero ¿qué pasa? Como aquí la gradiente ya ha disminuido y no va a poder ingresar, ingresa muy poquito sodio, entonces el calcio tiende a acumularse en el intracelular, ya no sale.
Si se acumula en el intracelular, entonces voy a tener un mayor tiempo de contracción, una contracción más sostenida, por lo tanto, inotropismo positivo. ¿Ya, chicos? Inotropismo positivo. Muy bien. Ahora, los digitálicos, como la digoxina, por ejemplo, lo vamos a utilizar en la insuficiencia cardíaca, pero es una insuficiencia cardíaca ya avanzada, ¿ya? Como vemos aquí el algoritmo, ¿no? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Primero son los YECA, beta bloqueadores de elección, de eso de hecho, pero ya cuando no hay respuesta a ellos y aún siguen los síntomas, sigue sintomático el paciente, ¿no? Sigue con la fracción de eyección reducida, entonces comenzamos ya a buscar otras alternativas, ¿no? Y por aquí tenemos a la digoxina, ¿no? A la digoxina. Sobre todo la indicación de la digoxina, ¿sí? La indicación de la digoxina se va a dar en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero no todo paciente con insuficiencia cardíaca, sino sobre todo con fibrilación auricular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la digoxina tiene una, es, curiosamente tiene otra función, miren. ¿Es inotrópico positivo? Sí, ¿sí? Trópico positivo, sí, pero es cronotrópico negativo. Ah, guarda, ¿cómo es que es inotrópico negativo? Es que estimula al parasimpático. ¿Ya? Por ese cronotrópico negativo. ¿Ya, chicos? Por ese cronotrópico negativo. Ahora, voy a utilizar esta función de cronotropismo negativo. ¿Para qué? Ah, para reducir esta fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, esta función de ser aparte, ¿sí? Sobre todo para fibrilación auricular, es porque es cronotrópico negativo. ¿Ya? Entonces, paciente con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular sobreañadida, podemos utilizar la digoxina, ¿no? Aunque en primer lugar se utilizan los beta bloqueadores, ¿ya? Muy bien, ya vamos avanzando, ya chicos, vamos avanzando. Bueno, con respecto a la intoxicación por digoxina, solo voy a mencionar aquí dos datos que puede darnos ciertas arritmias, ¿ya? La arritmia más frecuente es la extrasístole ventricular, ¿sí? Esta es la más frecuente, ¿ya? Y la más específica, o sea, la que tú encuentras y dices, ah, es por intoxicación por digoxina, es cuando hay una taquicardia ventricular, perdón, taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular. Esta de acá es la más específica. ¿Ya, chicos? Muy bien, seguimos. Muy bien, ¿qué más puede darnos un inotropismo positivo? Por ejemplo, las concentraciones de sodio disminuidas en el extracelular. ¿Por qué? Ah, es que mire, si, si yo disminuyo o tengo disminuido, o sea, tengo una hiponatremia, ¿sí? Una hiponatremia, entonces el gradiente también va a disminuir, ¿sí? Por lo tanto, el intercambio del sodio con el calcio tiende a disminuir, ¿ya? Y por ende, el calcio ya no va a salir, ¿sí? Ya no va a salir. Como aquí hay poquito, ¿sí? Entonces, la gradiente disminuye, por lo tanto, entra muy poquito sodio por acá. Y yo necesito la fuerza de entrada del sodio, ¿no? Para que salga el calcio. Si hay poquito sodio entra, entonces el calcio se va a mantener en el intracelular. Por lo tanto, inotropismo positivo. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá tenemos también la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca positiva. Perdón, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta el inotropismo. ¿Por qué? Porque entre más ciclos, ¿sí? Entre más ciclos cardíacos haya, mayor tiempo va a estar el calcio en el intracelular. Por lo tanto, más cantidad de calcio intracelular, mayor contractibilidad. ¿Ya? Básicamente eso. El fenómeno de escalera, ¿no? Normalmente sucede esto, va en una contracción y comienza a hacer la contracción, pero va a ir aumentando también la contractibilidad, ¿sí? Mientras más contracciones haya, el fenómeno de escalera. Muy bien, seguimos, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos los sinotrópicos negativos, los bloqueadores de calcio, o los antagonistas receptores de calcio también, ¿ya? Entonces recordemos que el receptor,
perdón, el canal de calcio es un canal de calcio tipo L, ¿no? Tipo L. Aquí nosotros vamos a tener dos tipos de bloqueadores de calcio. Entonces, si nosotros aquí tenemos y bloqueamos el canal de calcio, entonces ya no va a ingresar calcio. Por ende, obviamente no va a haber contracción, ¿no? Va a haber un inotropismo negativo. Entonces, ¿qué tipo de bloqueadores de calcio tenemos? De canales de calcio tenemos. Tenemos dos tipos, ¿ya? Y eso siempre ténganlo en cuenta, chicos, ¿ya? Miren, el primer tipo son los dihidropiridínicos, en donde encontramos, por ejemplo, el nifedipino, acá, dihidropiridínicos. Y por otro lado tenemos los no dihidropiridínicos, ¿ya? No dihidropiridínicos. ¿Ya? Por ejemplo, verapamil o diltiazem, ¿ya? Ahora, ¿qué de importante es que nosotros lo clasifiquemos dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos? Es que los no dihidropiridínicos van a tener la función tanto de inotropismo, ¿sí? O sea, van a ejercer su función inotrópica negativa, ¿sí? O sea, tanto a nivel cardíaco, ¿sí? A nivel cardíaco. O sea, va a tener influencia a nivel cardíaca, pero también a nivel de los vasos sanguíneos. A nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Cosa que no sucede en los dihidropiridínicos. Miren acá. Los dihidropiridínicos, como el nifedipino, solo va a tener la función de vasodilatación, ¿sí? Vasodilatación. Pero muy poquito o casi nada a nivel cardíaco, ¿sí? Entonces, si yo utilizo nifedipino, voy a esperar de que haya una vasodilatación. Por ende, la resistencia vascular periférica va a disminuir. Pero ¿qué pasa con el corazón? El corazón no va a disminuir su inotropismo así nada más, ¿ya? Y su cronotropismo. Sino, ¿qué va a suceder? Al contrario, el corazón dice, me están bajando la resistencia vascular periférica, por lo tanto, la presión arterial va a bajar. ¿Qué es lo que hago? Taquicardia refleja, ¿sí? Taquicardia refleja. Acá, como vemos acá, taquicardia refleja, ¿ya? Es por ello de que el verapamil, por ejemplo, el diltiazem, no hacen taquicardia refleja, porque estos sí tienen un efecto directo sobre el corazón, disminuyendo su inotropismo y su cronotropismo. ¿Ya? Listo. Seguimos. Bueno, los bloqueadores de canales de calcio lo utilizamos como antiaginoso, ¿no? Como de segunda línea, porque los de primera línea son los beta bloqueadores. Antiarrítmicos también, antihipertensivos también, ¿no? Por ejemplo, cuando está asociado a fenómeno de Raynaud, por ejemplo, también angina prismetal, todo ello. Seguimos, chicos, ¿ya? Ahora tenemos, por ejemplo, a lo contrario, ¿no? Cuando el sodio extracelular aumentado, o sea, tenemos una hipernatremia. Si sucede esto, pues va a ingresar mucho más sodio, ¿sí o no? Si ingresa más sodio, va a haber más fuerza para expulsar el calcio. Y caso contrario, cuando hay menos cantidad de calcio, ¿sí? Afuera, entonces la gradiente de calcio va a aumentar. Por lo tanto, si acá hay más calcio, va a salir con mayor fuerza, ¿sí? Y se va a dar la relajación. Por lo tanto, inotropismo negativo. Bueno, y los beta, los beta, los beta bloqueadores, ¿no? Adrenérgicos, ¿no? Los beta bloqueadores. ¿Qué sucedía? Pues acá tenemos el receptor beta 1, ¿no? ¿Qué pasa si lo bloqueamos? Entonces ya no se va a dar no va a aumentar el MP cíclico, no se va el PKA, ¿no? La fosfoquinasa A, no se va a liberar el calcio del retículo sarcoplásmico, no se va a la contracción. Eso es lo que queremos, sí, inotropismo negativo. Entonces tenemos aquí los beta bloqueadores, tanto beta 1, beta 2, como por ejemplo, acá tenemos el propanolol, ¿no? El timolol. El beta 1, que es un selectivo ya. Aquí los selectivos, por ejemplo, tenemos el atenolol, bisoprolol, metoprolol. Y los mixtos, como el carbidolol, ¿no? Que también es utilizado, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Carbidolol. Carbedilol, ¿no? A ver, vamos siguiendo ya, porque ya se está pasando la hora. Bueno, la postcarga ya, chicos. En la postcarga, bueno, recordemos que en la precarga estaba la ley de Frank Starling. En la postcarga, aquí rige la ley de Laplace. ¿Y qué quiere decir Laplace? Bueno, utilizo esta fórmula, ¿no? Donde dice la tensión, que prácticamente esto es la resistencia, ¿ya? La postcarga, o sea, la resistencia a que la sangre se eyecte,
va a ser igual a la presión, ¿sí? En la cavidad por el radio, ¿sí? El radio de la cavidad sobre 2 veces el espesor, ¿sí? Hablamos del ventrículo específicamente. Entonces aquí vamos a tomar como factores, primero la impedancia aórtica. ¿Qué es la impedancia aórtica? Esto quiere decir que va a haber una resistencia, pero a nivel del callado aórtico. ¿Qué sucede? Miren, acá tengo la sangre en el ventrículo izquierdo y de aquí va a salir, ¿no? Va a intentar salir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la aorta está muy rígida? Está demasiado rígida. ¿Cómo en qué caso? Ah, en los ancianos, ¿no? En los ancianos. O cuando, por ejemplo, hay hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial, las arterias tienden a hacerse más rígidas también, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que son fumadores, ¿no? Crónicos. El tabaquismo es un factor importante también para hacerlo mucho más rígido. Por lo tanto, la resistencia de las paredes, porque normalmente sucede esto, a ver, para que se entienda mejor. Cuando sale la sangre, choca contra la pared, sí, lo distiende y de esto se propulsa, ¿ya? Choca y se propulsa. Pero ¿qué pasa si está rígido? Ah, pues choca y ahí queda nada más. No hay esa fuerza para que se propulse. ¿Te das cuenta? Entonces, si está más rígido, va a haber menos impedancia, perdón, va a haber menos, si va a estar más rígido, va a haber más poscarga, más resistencia, ¿sí? Más resistencia. Muy bien, esa es la impedancia aórtica. Por un lado, por la resistencia a las paredes. ¿Qué más? En el caso, por ejemplo, chicos, de la estenosis aórtica. Entonces, aquí, supongamos que es un orificio chiquitito, ¿no? Acá, en la válvula aórtica. Entonces, la sangre va a tener dificultad para salir. Va a salir turbulento incluso, ¿no? Va a salir de a poco. E incluso se va a acumular acá en el ventrículo. No va a salir del todo. Se va a ir acumulando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la estenosis aórtica también va a haber la impedancia aórtica. Entonces, la poscarga va a aumentar. ¿Qué más? La geometría ventricular. Mire, un corazón normal. Vemos aquí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la estenosis aórtica, ¿no? Se acumula la sangre, ¿sí? Entonces se va a distender más el ventrículo, como lo vemos acá. Se distiende, ¿ya? Entonces, al distenderse, ¿qué sucede con el radio? El radio, el radio del ventrículo aumenta, ¿sí? El radio del ventrículo aumenta, ¿sí? Si aumenta el radio del ventrículo acá, en la fórmula B, ley de Laplace, si aumenta el radio, ¿sí? ¿Y qué más pasa? El espesor, miren acá, se ha dilatado tanto y el espesor ha disminuido, ¿no? Entonces el espesor disminuyó. Si disminuye el espesor y aumenta el radio del ventrículo, ¿qué va a pasar con la tensión? O sea, la poscarga va a aumentar. Va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una dilatación del ventrículo, ¿sí? De la cavidad ventricular, la poscarga va a ser mayor. O sea, va a ser más dificultoso que se eyecte la sangre. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que en un corazón hipertrofiado, ¿sí? Hipertrofiado, con las consecuencias que ya les he dicho, ¿no, chicos? Menos distensibilidad también y todo ello. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el radio acá? El radio ha disminuido. Acá el radio disminuyó. Y el espesor está más, por eso, pues, ¿no? Entonces aumentó el espesor. Con esto, ¿qué va a pasar con la tensión o con la poscarga? Disminuye. Entonces en un corazón hipertrofiado, pues se puede vencer esa resistencia. Claro, tengo un corazón vigoroso, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta que esta remodelación del corazón, como ya hemos conversado, al final puede ser patológica, ¿ya? Patológica. ¿Por qué? Porque va a haber menos sangre que va a llegar al ventrículo, se va a llenar menos. Entonces, el volumen sistólico va a disminuir también, ¿no? Va a disminuir también. ¿Ya, chicos? Listo. Seguimos. Bueno, y ya para ir terminando, la frecuencia cardíaca. Ya hemos hablado sobre la frecuencia cardíaca, que mayor cantidad de sangre llega al corazón,
bueno, a la aurícula derecha específicamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede si hay un aumento de la presión arterial? También disminuye la frecuencia cardíaca porque va a haber un estímulo, por eso va a los receptores a nivel aórtico, ¿no? Y también del callado de la aorta. Entonces, pero específicamente aquí, miren, para que se den cuenta que el receptor beta 1 no solo es para el inotropismo, también es para el cronotropismo, ¿no? Por este AMP cíclico que aumenta, también va a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, va a aumentar la frecuencia de despolarización, ¿no? Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya chicos? Entonces, esta es una forma de entenderlo. Ya hemos hablado mucho sobre la frecuencia cardíaca también por ahí. Eh, bueno, chicos, eso es todo. Disculpen si me he alargado demasiado.